Bienvenidos a Guarida Espeluznante. Dale like y suscríbete para no perderte nuevas historias de terror. Apaga las luces y prepárate para el miedo. En el pequeño puerto de Cádiz, el viento del Atlántico arrastraba ecos de barcos antiguos, silbidos de marineros y el aroma salado que impregnaba cada callejón. Las casas, apiñadas unas contra otras, parecían susurrar historias olvidadas. Sus paredes desgastadas por la sal y el tiempo guardaban secretos que sólo los lugareños parecían comprender. La ciudad estaba en un silencio inquietante. Turistas apenas se aventuraban en sus callejuelas y los pocos habitantes que se veían lo hacían con una cautela silenciosa, observando cada movimiento con ojos que habían visto demasiado. Marina, historiadora especializada en portuarios españoles del siglo XVIII, llegó con el propósito de investigar los antiguos almacenes y talleres que habían quedado como reliquias de una época donde el comercio de Cádiz controlaba gran parte del Atlántico. Apenas pisó el puerto, sintió un frío extraño mezclado con la humedad salina. Cada paso sobre los adoquines parecía resonar de manera diferente, como si la ciudad misma reaccionara a su presencia. Su atención se centró en un almacén abandonado en el Muelle Sur, un edificio de madera oscura y vigas torcidas que parecía a punto de derrumbarse. Al abrir la pesada puerta, un olor a madera húmeda y salinidad inundó sus sentidos. Entre cajas rotas y redes de pesca olvidadas, Marina encontró libros de cuentas, pergaminos y cartas comerciales. Al principio parecían registros de transacciones ordinarias, pero pronto percibió patrones ocultos, notas marginales que detallaban estrategias de manipulación social, rivalidades entre comerciantes y familias influyentes, y métodos de vigilancia encubierta de trabajadores y vecinos. Marina pasó horas estudiando los documentos. Descubrió que los pasillos y corredores del puerto habían sido diseñados con precisión psicológica. La orientación de las puertas, la altura de los techos, la ubicación de los almacenes, incluso la forma de las escaleras. Todo tenía el propósito de controlar el movimiento y la percepción de quienes trabajaban allí. Algunos rincones estaban construidos para proyectar sombras inquietantes, otros para inducir respeto o temor, según las instrucciones de los mercaderes más poderosos del siglo XVIII. Al caer la tarde, Marina se aventuró en los patios interiores de los almacenes, muchos de ellos ocultos tras paredes de piedra y portones que casi nadie abría. Allí encontró inscripciones grabadas en la madera y la piedra, símbolos geométricos que parecían códigos, combinaciones de letras y figuras que se repetían con ligeras variaciones. No eran decoraciones, eran mensajes cifrados para comunicar advertencias o instrucciones entre los miembros de familias influyentes y comerciantes, asegurando que el control del puerto permaneciera intacto y fuera casi invisible para los trabajadores comunes. Mientras la luz del atardecer caía sobre Cádiz, Marina sintió una presencia constante. Cada crujido de las vigas, cada golpe del agua contra el muelle, cada sombra que se proyectaba sobre los muros, parecía responder a sus movimientos. La ciudad no solo estaba cargada de historia, estaba viva en su arquitectura, en sus símbolos, en la manera en que cada espacio guiaba la mirada y la mente de quienes se atrevían a entrar. Antes de regresar a su alojamiento, Marina tomó notas detalladas y comenzó a dibujar un mapa mental del puerto y sus almacenes, marcando los lugares donde había encontrado símbolos, pasillos estratégicos y áreas diseñadas para generar
emociones específicas. Sabía que lo que estaba descubriendo no era solo historia, era un estudio de psicología aplicada a la arquitectura urbana, un conocimiento que había permitido a generaciones controlar y proteger secretos durante siglos. Esa noche, mientras la brisa marina agitaba las ventanas de su habitación, Marina repasó sus hallazgos. Cada símbolo, cada pasillo y cada sombra que había observado le recordaban que Cádiz no era solo un puerto antiguo, sino un laboratorio de percepción humana, una ciudad construida para influir, proteger y manipular a quienes la habitaban y la visitaban. Al segundo día, Marina decidió explorar el barrio antiguo que rodea la iglesia de Santa Cruz, un laberinto de callejuelas estrechas, patios escondidos y casas con balcones de madera que parecían a punto de caer. A primera vista, todo parecía tranquilo. Sin embargo, pronto notó detalles inquietantes, marcas grabadas en las piedras del pavimento, puertas entreabiertas que nadie cruzaba y ventanas tapiadas que proyectaban sombras extrañas. Cada elemento parecía diseñado para provocar una reacción emocional específica en quien se atreviera a adentrarse en esas calles. Marina se detuvo frente a un edificio con fachada cubierta de musgo y grafitis antiguos. La puerta principal estaba cerrada, pero un pequeño portón lateral permitía el acceso a un patio interior que parecía no haber visto el sol en décadas. Dentro encontró antiguos barriles, cajas con restos de papel y pergaminos, y escritos en tinta descolorida que detallaban acuerdos secretos entre comerciantes y clérigos del puerto. Los documentos revelaban cómo los espacios arquitectónicos eran utilizados para controlar la circulación de personas y la percepción de autoridad, regulando qué zonas eran visibles y cuáles permanecían ocultas para inducir temor o respeto. Al caminar por el patio, Marina descubrió inscripciones y símbolos geométricos grabados en las paredes y los suelos, similares a los que había visto en los almacenes del muelle. Algunos símbolos señalaban rutas específicas, otros indicaban lugares donde ciertos comerciantes habían colocado vigilancia encubierta. Cada marca tenía un propósito: comunicar información sin palabras y garantizar que los secretos del puerto se mantuvieran intactos. Decidida a profundizar, Marina subió a un mirador antiguo, desde donde se podía observar todo el barrio y el puerto. Desde allí, comprendió cómo la disposición de calles y edificios creaba un patrón psicológico. Las sombras proyectadas por los edificios, los callejones estrechos y los patios ocultos estaban organizados para influir en la percepción del visitante. Incluso el movimiento de la luz solar a lo largo del día contribuía a enfatizar ciertos símbolos o guiar la mirada hacia puntos estratégicos. Mientras tomaba notas y dibujaba mapas, Marina escuchó ruidos que no parecían casuales. Pasos leves, crujidos de madera y ecos que resonaban de manera extraña entre los muros. Intentó racionalizarlo pensando en la antigüedad de los edificios, pero la sensación de que la ciudad respondía a su presencia se intensificó. Cada callejón parecía un escenario cuidadosamente preparado, donde la arquitectura y los símbolos trabajaban juntos para inducir emociones y controlar el comportamiento de quienes se aventuraban en el barrio. Más tarde, Marina visitó una antigua lonja abandonada, con techos de madera quebrada y ventanales rotos, que filtraban la luz de forma irregular. Allí encontró documentos que describían la manipulación psicológica de trabajadores y comerciantes a través de la arquitectura. La altura de los pasillos, la disposición de los almacenes y la orientación de los ventanales no eran casualidad, sino
estrategias deliberadas para mantener la jerarquía y la vigilancia invisible. Al caer la tarde, Marina regresó a su alojamiento con un creciente sentimiento de inquietud. Cada símbolo, cada pasillo y cada sombra que había descubierto confirmaban que Cádiz no era simplemente un puerto antiguo, era un espacio cuidadosamente diseñado para manipular emociones y percepción, donde la historia y la arquitectura se entrelazaban para mantener el control sobre generaciones de habitantes. Esa noche, mientras la brisa marina golpeaba las ventanas, Marina repasó mentalmente sus descubrimientos. Cada callejón, patio y símbolo representaban piezas de un rompecabezas psicológico, y cuanto más entendía la ciudad, más clara era la sensación de que Cádiz la observaba y reaccionaba a cada uno de sus movimientos. Al tercer día, Marina decidió explorar los antiguos almacenes y talleres del barrio del Pópulo, la zona más antigua del puerto, donde las casas parecían sostenerse unas a otras y los callejones eran tan estrechos que la luz apenas llegaba al suelo. Las paredes estaban cubiertas de musgo y pintura descascarada, y en cada rincón se percibía el eco de siglos de comercio, negociaciones secretas y conflictos silenciosos entre familias poderosas. Al caminar, Marina se topó con un almacén semioculto entre dos edificios, con una puerta de madera vieja y oxidada que parecía casi invisible desde la calle principal. Dentro, los tablones del piso crujían bajo sus pasos, y el aire estaba impregnado de humedad y polvo acumulado durante décadas. Entre cajas y sacos rotos, descubrió documentos, planos y cartas que detallaban las técnicas usadas por los mercaderes para mantener el control sobre trabajadores y rivales, incluyendo la manipulación de la iluminación, la distribución de los pasillos y la colocación estratégica de símbolos y marcas. Marina pasó horas examinando los documentos. Encontró instrucciones precisas sobre cómo la arquitectura podía inducir respeto, temor o desconcierto, pasillos estrechos que provocaban inquietud, patios abiertos que inducían sensación de seguridad y ventanas orientadas para controlar la percepción de quien pasaba. Cada detalle estaba pensado para influir psicológicamente, como si la ciudad misma fuera un experimento de percepción y control llevado a cabo durante siglos. Más tarde, Marina subió a un mirador dentro del taller, desde donde podía observar el trazado de los tejados, calles y patios. Comprendió que los símbolos y patrones que había encontrado en días anteriores no eran aislados, formaban una red interconectada en toda la ciudad, desde los almacenes hasta los patios ocultos y las iglesias antiguas. Cada calle, cada sombra, cada ángulo contribuía a una arquitectura de control psicológico, silenciosa, pero efectiva. Mientras trazaba los mapas y anotaba los hallazgos, Marina escuchó sonidos inexplicables, pasos que no coincidían con los suyos, crujidos de madera y ecos que parecían seguirla. La sensación de que la ciudad respiraba y reaccionaba a su presencia se intensificó, y comprendió que Cádiz no era solo un conjunto de edificios antiguos, era un organismo consciente en términos arquitectónicos, capaz de inducir emociones y moldear percepciones sin intervención directa. Decidida a profundizar más, visitó una pequeña iglesia olvidada, escondida entre callejones, con frescos antiguos y ventanas tapiadas. Allí observó que los símbolos geométricos y las marcas en las paredes coincidían con los que había visto en los almacenes y patios. Algunos patrones señalaban rutas, otros indicaban zonas de observación o vigilancia encubierta. Todo estaba planeado para mantener la jerarquía y el secreto, demostrando que el control de la ciudad se ejercía de manera sutil,
pero eficaz. Al atardecer, Marina regresó a su alojamiento con la sensación de que cada descubrimiento la acercaba a comprender el entramado psicológico completo de Cádiz. Cada símbolo, cada callejón y cada patio formaban un rompecabezas que la ciudad había construido durante siglos, y ella estaba comenzando a unir las piezas. La tensión y el misterio eran cada vez mayores. La ciudad, con sus sombras y símbolos, parecía observarla y evaluar cada uno de sus movimientos, recordándole que estaba en un lugar donde la historia y la psicología se entrelazaban de manera inquietante. Al cuarto día, Marina decidió explorar los antiguos callejones y patios del barrio del Mentidero, un área donde la historia parecía haberse detenido. Cada calle era un laberinto estrecho y tortuoso, con balcones de madera que sobresalían sobre los adoquines y tejados rojos cubiertos de musgo. La luz del sol apenas llegaba al suelo, creando sombras que se alargaban y deformaban, generando una sensación inquietante. Marina recorrió un callejón particularmente estrecho, donde los muros estaban grabados con símbolos geométricos y marcas casi borradas por el tiempo. Algunos eran simples iniciales o fechas. Otros formaban patrones complejos, repetidos de manera deliberada. Al seguirlos, comprendió que indicaban rutas precisas, zonas de vigilancia o lugares donde ciertos comerciantes habían colocado elementos de control psicológico, como pasillos diseñados para inducir ansiedad o patios que daban falsa sensación de seguridad. Al adentrarse en un antiguo almacén abandonado, encontró planos arquitectónicos que detallaban cómo la disposición de techos, ventanas y corredores podía manipular la percepción de quienes trabajaban o transitaban por el puerto. Incluso la orientación de la luz natural estaba considerada. Rayos de sol que iluminaban ciertos símbolos en momentos concretos del día, creando efectos visuales que reforzaban autoridad y control. Más tarde, Marina subió a un balcón oculto que daba a todo el barrio del puerto. Desde allí, observó cómo los símbolos y patrones que había encontrado en días anteriores se alineaban a lo largo de las calles y plazas. La ciudad se mostraba como un organismo psicológico completo, donde cada detalle arquitectónico tenía un propósito específico: guiar, advertir y moldear emociones, sin que los habitantes fueran conscientes de ello. Mientras trazaba mapas y anotaba cada descubrimiento, Marina sintió presencias sutiles, ecos que no coincidían con sus pasos, crujidos de madera que parecían responder a sus movimientos y la sensación constante de que la ciudad estaba viva y observaba. No era miedo irracional, sino la conciencia de estar adentrándose en un espacio cuidadosamente diseñado para influir en la percepción humana. Al caer la tarde, visitó un convento abandonado en la periferia, donde las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas y frescos parcialmente destruidos. Allí descubrió que los símbolos y patrones arquitectónicos habían sido usados no solo para control económico o social, sino también para transmitir mensajes codificados entre familias influyentes, indicaciones sobre rutas secretas, vigilancia y comunicación silenciosa entre barrios del puerto. Al regresar a su alojamiento, Marina comprendió que cada descubrimiento la acercaba a entender el entramado completo de la ciudad, pero también aumentaba la tensión. La ciudad no solo almacenaba secretos, sino que parecía reaccionar a su curiosidad, evaluando cada uno de sus movimientos. Cada símbolo, cada pasillo y cada sombra se sumaban a un sistema de control que había sobrevivido siglos, y Marina estaba justo en el centro de ese entramado psicológico
perfectamente diseñado. Al quinto día, Marina decidió explorar los muelles más antiguos y los almacenes que daban al puerto, zonas que durante siglos habían sido el corazón económico y secreto de Cádiz. Los edificios estaban parcialmente derruidos, con vigas de madera que crujían bajo el viento y ventanas rotas que filtraban la luz de forma irregular. Cada espacio parecía hablar de historias de comercio, rivalidades y manipulación silenciosa de la ciudad. En uno de los almacenes más grandes, Marina encontró un conjunto de planos y documentos que detallaban cómo la arquitectura del puerto y sus calles había sido diseñada para controlar la percepción y el comportamiento de las personas. Las rutas de tránsito no eran casuales. Pasillos estrechos, patios abiertos, ventanas estratégicamente colocadas y símbolos grabados en la piedra trabajaban juntos para generar emociones específicas, desde respeto hasta temor, y aseguraban que los secretos permanecieran protegidos. Mientras examinaba los documentos, Marina comprendió que los símbolos y patrones que había visto en los barrios antiguos estaban conectados. La ciudad funcionaba como un organismo completo, donde cada calle, patio y edificio formaba parte de una red que comunicaba información de manera silenciosa y controlaba la percepción de cualquier visitante o trabajador. Incluso los muros, las sombras y la orientación de los techos estaban calculados para inducir emociones precisas. Más tarde, Marina visitó un palacio abandonado en la colina, donde la fachada parcialmente derruida y los ventanales rotos proyectaban sombras inquietantes sobre los adoquines. Allí encontró notas y cartas recientes que mostraban cómo las técnicas de control psicológico habían perdurado hasta la actualidad, adaptándose a nuevos tiempos, pero manteniendo la misma estructura básica que los mercaderes del siglo XVIII habían ideado. La continuidad y perfección del sistema la dejaron perpleja. Cádiz había logrado mantener un control psicológico de manera casi invisible durante siglos. Al recorrer los callejones más estrechos y los patios ocultos del puerto, Marina notó cómo la luz del atardecer iluminaba ciertos símbolos en momentos específicos, reforzando su función de guía y advertencia. Cada sombra parecía cuidadosamente planeada, cada ángulo de los edificios contribuyendo a un efecto psicológico. La ciudad no era un simple espacio físico, sino un laboratorio vivo de percepción y control, donde la historia y la arquitectura trabajaban juntas para influir en la mente de los habitantes y visitantes. Al final del día, mientras la brisa marina agitaba los ventanales del almacén y la niebla comenzaba a cubrir los tejados, Marina se dio cuenta de que estaba a punto de descifrar el mecanismo completo de la ciudad. Cada símbolo, cada pasillo y cada patio se habían revelado como piezas de un rompecabezas complejo, diseñado durante siglos para proteger secretos, controlar emociones y mantener el orden social mediante métodos silenciosos y sofisticados. Esa noche, Marina revisó por última vez todos los documentos y planos que había recopilado. La ciudad, con su estructura, símbolos y sombras, no era solo historia, era un sistema consciente de control psicológico, una red que había sobrevivido generaciones y que continuaba operando, invisible pero efectiva, sobre cualquier persona que se adentrara en sus secretos. Al sexto día, Marina decidió ascender a la torre más antigua del puerto, un lugar desde donde podía observar todo Cádiz en su extensión. Tejados rojos, callejones estrechos y patios ocultos. Desde allí, comprendió por primera vez la magnitud del diseño psicológico de la ciudad. Cada calle, cada edificio,
Cada sombra formaba parte de un plan cuidadosamente calculado que guiaba la percepción y las emociones de los habitantes y visitantes. Desde la torre observó cómo los símbolos y patrones que había descubierto durante días se conectaban, formando una red invisible de comunicación y control, donde cada callejón, patio y almacén tenía un propósito específico. Algunos lugares inducían calma, otros temor. Algunos dirigían la mirada hacia ciertos monumentos. Otros confundían al visitante para proteger secretos comerciales o sociales. La ciudad entera se mostraba como un organismo psicológico completo, donde la arquitectura y los símbolos trabajaban en perfecta armonía para influir en la mente humana. Más tarde, Marina exploró los sótanos de un almacén histórico, donde encontró planos, diarios y cartas que demostraban que estas técnicas no eran solo antiguas, se habían adaptado y perfeccionado durante siglos. Incluso en tiempos modernos, la disposición de calles, edificios y patios seguía obedeciendo a principios psicológicos para mantener la jerarquía y proteger información estratégica. La continuidad del sistema la dejó perpleja. Cádiz había logrado mantener su control invisible durante generaciones. Al recorrer los últimos callejones al caer la tarde, Marina percibió que la ciudad misma parecía viva, respondiendo a sus movimientos. Los ecos de sus pasos, las sombras proyectadas por los edificios y la luz filtrándose por los balcones creaban una sensación de vigilancia constante. Cada símbolo y cada patrón contribuían a una experiencia psicológica total que influía en la percepción y emociones de quienes transitaban el puerto. Esa noche, Marina documentó todos sus hallazgos, comprendiendo que Cádiz no era simplemente un puerto histórico, sino un laboratorio urbano de percepción y control, un sistema de manipulación psicológica que había perdurado siglos y que aún funcionaba de manera sutil pero efectiva. Su investigación demostraba cómo la arquitectura y los símbolos podían moldear la mente humana, protegiendo secretos y jerarquías de manera silenciosa y sofisticada. Antes de dormir, mientras la brisa marina agitaba su ventana y la niebla cubría parcialmente los tejados, Marina reflexionó: cada calle, cada patio y cada símbolo eran parte de un rompecabezas que la ciudad había construido cuidadosamente a lo largo de siglos. Cádiz no era solo historia, era un organismo consciente en términos arquitectónicos y psicológicos, capaz de influir, observar y proteger secretos sin que nadie se diera cuenta. Al amanecer siguiente, Marina se preparó para registrar sus descubrimientos, sabiendo que había revelado una red compleja de control y comunicación en la ciudad, pero también consciente de que Cádiz aún guardaba misterios que probablemente nunca podrían ser completamente comprendidos. La ciudad, con su arquitectura, sombras y símbolos, permanecía viva y vigilante, lista para continuar su influencia sobre quienes se atrevían a adentrarse en sus secretos.